Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux, que se distribuye como un software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Su nombre proviene de una ética homónima, en la que se habla de la existencia de uno mismo con la cooperación de los demás. Ubuntu, su lanzamiento inicial fue el 20 de octubre del 2004. Está orientado al usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad del uso y en mejorar la experiencia del usuario. Está compuesto de múltiples software, normalmente distribuido bajo una libre licencia o de código abierto. Ubuntu 04 soporta oficialmente dos arquitecturas de hardware en computadoras personales y de servidores, que es de 32 bits y de 64. Sin embargo, extraoficialmente Ubuntu ha sido portado a más arquitecturas ARM, PowerPC, SPARC e IA64. La interfaz predeterminada de Ubuntu es Unity y utiliza en conjunto las aplicaciones de GNOME. Existen otras versiones extraoficiales mantenidas por la comunidad con diferentes escritorios y pueden ser instalados independientemente del instalado predefinido en Ubuntu. Ubuntu es conocido por su facilidad de uso y aplicaciones orientadas al usuario final. Las principales aplicaciones que incluye Ubuntu de su forma predeterminada es Totem, que es un reproductor de música. LibreOffice, que es el encargado de escribir documentos de texto, presentaciones y demás. Firefox es el navegador web predeterminado que trae Ubuntu. Y Thunderbird, que es el que muestra el correo en el sistema. Bueno, recomendados, teniendo en cuenta los efectos de escritorio, deberían permitir ejecutar una instalación de Ubuntu Server 12.04. Para ello necesitamos un procesador de 86 a 700 MHz, una memoria RAM de 512 MB, un disco duro de 5 GB, tarjeta gráfica y monitor capaz de soportar una resolución de 1024 por 768, un lector de DVD o un puerto USB para agregar el archivo .iso, conexión a internet, etcétera. Bueno, para poder descargar Ubuntu 16.04, lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y vamos a escribir Ubuntu 16.04. Aquí hay varias opciones, pero la más recomendable es esta donde dice descargar Ubuntu 16.04 de 64 bits. Bueno, aquí nos redirecciona a esta página. Como podemos darnos cuenta, aquí ya está descargando automáticamente el archivo .iso. Entonces lo único que nos queda es esperar a que esta descarga termine. Y ahí posteriormente vamos a guardar este archivo porque lo vamos a usar. Bueno, ya después de haber instalado la herramienta para la instalación de la máquina virtual y después de haber conseguido la imagen del sistema operativo, en este caso que habíamos dicho que era Ubuntu 16.04, vamos a pasar a la instalación del sistema operativo en una máquina virtual. Ya habiendo ejecutado VirtualBox, esta es la pantalla. En esta parte vamos a tener las máquinas virtuales que hayamos creado y aquí en esta parte aparece la información de nuestras máquinas virtuales. Si elegimos esta, nos va a lanzar la configuración de esta máquina o de cualquiera de las que elijamos. Ahora vamos a crear una nueva máquina virtual para poder instalar sobre ella el sistema operativo. Para ello vamos acá en el botón dice nueva, le ponemos un nombre a nuestra máquina virtual, en nuestro caso va a ser prácticas. En este nos pide el tipo de sistema operativo, en este caso vamos a instalar un sistema operativo Linux y la versión del sistema operativo Linux que vamos a instalar. Hay todas las opciones que están acá, nosotros vamos a elegir Ubuntu de 64 bits.
Le damos a la siguiente, nos muestra esta ventana donde nos pregunta el tamaño de la memoria RAM que le vamos a dar. Le vamos a dar 1024 en nuestro caso porque tenemos 8 GB. Esto ya es variable dependiendo de las necesidades y la configuración de la máquina sobre la cual vamos a instalar nuestra nueva máquina virtual. En este siguiente paso nos dice el disco duro que vamos a... las configuraciones sobre el disco duro de nuestra máquina virtual. En este caso vamos a crear un nuevo disco duro. Bueno, sí, sí. En esta ventana la herramienta nos pregunta sobre el disco duro. Aquí esta herramienta VirtualBox crea un nuevo archivo que simula ser un disco duro de una máquina normal. En este caso vamos a crear uno nuevo. Elegimos, no cambiamos nada, le dejamos donde dice crear un nuevo disco duro ahora y le damos en crear. Luego nos pregunta el tipo de disco duro que vamos a utilizar. Vamos a utilizar BDI, imagen, que esto nos permite, en dado caso necesitamos mover nuestra máquina virtual a otra máquina, solo copiamos ese disco duro, lo copiamos en otra máquina y ya podemos arrancar nuestra máquina virtual con todas las configuraciones que tengamos hecho. Le damos en siguiente y aquí nos pregunta, dice almacenamiento en la unidad de disco duro física. Acá nos da dos opciones. Nos dice que podemos hacerlo reservado dinámicamente o de tamaño fijo. Vamos a dejar la primera opción porque esta nos permite poder, en caso de ser necesario hacer más grande, necesitamos más espacio en nuestra máquina virtual, nos va a dejar ampliar nuestro disco duro. En cambio, si dejamos en tamaño fijo, ya no podemos hacer eso. Entonces la dejamos en reservada dinámicamente, le damos en siguiente y aquí nos dice la ubicación de nuestro disco duro. Acá nosotros ya seleccionamos en dónde queremos almacenar ese disco duro. En nuestro caso lo vamos a dejar en esta carpeta, no vamos a mover nada. Y nos pregunta el tamaño de nuestro disco duro. En este caso, el sistema operativo que vamos a instalar ocupa alrededor de 4 GB. Vamos a ponerle 10 GB por cualquier cosa. Igual se puede ampliar este tamaño. Le damos en crear y ya nos aparece nuestra máquina virtual en esta parte. Acá le damos en seleccionar y nos dice prácticas Ubuntu 16 y nos dice toda la configuración de nuestra máquina virtual. Ahora donde vamos a ir a le damos en clic derecho donde está nuestra instancia, le damos en configurar y vamos en almacenamiento. Esto lo que hace es, como tenemos una máquina que no tiene ningún sistema operativo instalado, nos va a pedir arrancar en algún dispositivo. En este caso vamos a hacer que arranque por el simulador de disco óptico. Entonces le damos en agregar. Acá nos va a decir seleccionen disco y seleccionamos nuestra imagen ISO bajada. Vamos a elegir Ubuntu y le damos OK. Entonces es como si nuestra máquina tuviera el disco de instalación puesto desde un inicio. Entonces le damos en iniciar, esperamos a que arranque nuestra máquina virtual. Acá vemos que está arrancando y vemos que ha boteado desde un inicio con la imagen de Ubuntu que habíamos puesto, que elegido en el paso anterior. ¿Qué pasó? Esperar a que cargue. Aquí ya montó el disco virtual. Ponerlo aquí en el centro. Sí, por acá. Creo que... Bueno, entonces primero podemos escoger el idioma. En este caso escogeremos el español y tendremos dos opciones: probar Ubuntu e instalar Ubuntu. Para probar Ubuntu solo es para hacer... Para probar. Para probar Ubuntu sería como un testeo para ver cómo es Ajá. Solo se prueba, pero nosotros vamos a instalar el sistema operativo, así que vamos a instalar Ubuntu. ¿Puro qué? Solo se prueba, dijiste. Sí, es que no sabía cómo decir. No. Entonces tendremos esta opción, instalar software de terceros. Esto solo es para poder reproducir ciertos archivos que por default no tiene Ubuntu, que Ubuntu no puede reproducir.
pero se necesita conexión a internet. En este caso no los vamos a instalar, así que continuaremos. Como esta máquina virtual está recién creada y no tiene nada, dejaremos esta opción, borrar disco e instalar Ubuntu, ya que no hay ningún sistema operativo dentro de esa máquina virtual. Le daremos a instalar ahora. Sí, es que nos indica. Aquí lo que estará haciendo es formatear las particiones virtuales del disco duro. Como ya había dicho, como no hay nada dentro de esto, no importa, entonces vamos a formatearlo. Elegimos nuestro lugar, Guatemala, El Salvador, un poquito más acá, porque ahí está, Guatemala. Continuamos. Ahora bien, vamos a escoger el español latinoamericano. Pueden escoger el que quieran, porque no aparece bien eso. Ok, dejaremos eso como está, es lo que detectó. Aquí sería como el nombre del usuario, pongámosle admin. Por default el propio instalador de Ubuntu le pone este nombre al equipo, vamos a dejarlo de esa manera. El nombre de usuario, como había dicho, introduzco una contraseña, vamos a colocar USAC prácticas 2016. USAC prácticas 2016. Vamos a iniciar sesión, apenas se instale. Mi carpeta personal lo vamos a dejar desactivado y continuaremos. Nos dice que como el sistema es del mismo nombre que el nombre de usuario, no puede ser, entonces tenemos que ponerle otro nombre. Lo vamos a dejar como prácticas. Y ahora también nos dice que debe comenzar con letras minúsculas. Vamos a continuar. Y ahora solo debemos de esperar a que termine de copiar los archivos e instalar lo que tiene que hacer. Vamos a reiniciar. Bueno, entonces ahorita lo que está haciendo es reiniciar la máquina virtual, ya que antes, para terminar de instalarla, nos pedía reiniciarla. Vamos a esperar un momento mientras que la máquina virtual reinicie. Bueno, aquí vamos a encontrar nuestra máquina virtual ya completamente reiniciada. Ya reiniciada. Podemos entrar aquí y ver las opciones que tiene, ¿verdad? Y como se dan cuenta, Ubuntu ya está instalado con todos sus programas. Siento que no.